Yo soy. Hay libros que marcan una época. Y luego está El Organón de Samuel Hahnemann. Y es que no era un texto de medicina cualquiera, era un manifiesto, prácticamente una declaración de guerra contra las prácticas médicas de su tiempo. Pero, ¿qué lleva a un médico a desafiar a todo el sistema? Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Miren, para que nos demos una idea de la rebelión de Hahnemann, solo hay que leer lo que él mismo escribió. Él no veía la medicina de su época como un arte que sanaba, para nada. La veía como una fuerza destructiva, peor que la guerra. Y esto no es una simple crítica, ¿eh? Este es el punto de partida de toda una revolución. Para entender de verdad lo audaz que fue Hahnemann, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a una época en la que ir al médico era, muchas veces, entrar a un campo de batalla donde el paciente era la víctima. Pero, ¿contra qué estaba luchando exactamente? Y ojo, lo que vemos en pantalla no eran los tratamientos extremos, no. Esto era el pan de cada día. Que tenías fiebre, la creencia era que tenías un exceso de sangre, así que la solución era hacerte sangrías una y otra vez. ¿Una infección? Pues había que expulsar la enfermedad del cuerpo con purgantes y vomitivos. Era una medicina de ataque, una evacuación súper violenta contra el propio cuerpo. Y aquí, justo aquí, está el centro de su crítica. Hahnemann se dio cuenta de que estos métodos no solo no servían, sino que de hecho creaban nuevas enfermedades crónicas. La ironía era tremenda. La cura te dejaba peor de lo que estabas, añadiendo una enfermedad medicinal a tu sufrimiento original. En medio de toda esta medicina tan brutal, un médico alemán, ya bastante desilusionado con todo, hizo algo impensable. En lugar de experimentar con sus pacientes, decidió experimentar consigo mismo. Su nombre era Samuel Hahnemann. Es que Hahnemann, además de médico, era un erudito y se ganaba la vida traduciendo textos. Un día, por ahí de 1790, estaba trabajando en uno que hablaba de la quina, usada para la malaria. La explicación de por qué funcionaba, la verdad, no le convenció para nada. Pero en lugar de solo aceptarlo y ya, decidió convertirse en su propio conejillo de indias. El experimento fue de una lógica simple pero poderosísima. Estando completamente sano, empezó a tomar quina y de repente, ¡pum!, comenzó a sentir los mismos síntomas de la malaria. La conclusión fue revolucionaria. Si algo te causa ciertos síntomas cuando estás sano, podría curar esos mismos síntomas cuando estás enfermo. Acababa de nacer un principio. Lo similar cura a lo similar. O en latín, similia similibus curentur. Imagínense, tuvieron que pasar 20 años de experimentación y de observación clínica para que Hahnemann se sintiera listo para presentarle su sistema al mundo. Y lo hizo a través de su obra maestra, El Organón. La elección del nombre Organón es fascinante y nos dice mucho de su intención. Organón era el nombre que se le daba a los tratados de lógica de Aristóteles. Al usarlo, Hahnemann no estaba diciendo «aquí tienen otro libro». Estaba presentando un instrumento, una herramienta, un sistema lógico para reemplazar las adivinanzas y el caos de la medicina de su época. Y para que su mensaje quedara todavía más claro, Hahnemann adoptó el lema de la Ilustración, aude sapere, o sea, atrévete a saber. Era un desafío directo a sus colegas, como decirles, dejen de seguir la tradición a ciegas, atrévanse a observar, a experimentar y a pensar por ustedes mismos. En el mero corazón del Organón, lo que encontramos es un choque, un conflicto fundamental entre dos filosofías de curación totalmente opuestas. Fíjense, fue el propio Hahnemann quien acuñó el término alopatía para describir la medicina convencional, la que trata con contrarios. Y él propuso la homeopatía, que trata con semejantes. La idea no era suprimir los síntomas, sino usar un remedio similar para estimular lo que él llamó la fuerza vital, o sea, la capacidad que tiene el cuerpo para curarse solo. Pero la historia del Organón no terminó con Hahnemann. Para nada. La versión final, la más refinada de su obra, tuvo un viaje extraordinario, casi de novela. 78. ¿Qué significa este número? Pues son los años 78 años que la versión final y definitiva del Organón, la sexta edición, pasó oculta del mundo. Casi 8 décadas en las que su trabajo más importante estuvo a punto de perderse para siempre. Es que Hahnemann terminó el manuscrito en 1841, pero al morir quedó en manos de su segunda esposa. Por pleitos y otras razones, el texto se mantuvo oculto por décadas. No fue hasta 1920 que un doctor llamado Richard Hale logró comprarlo y finalmente, casi 80 años tarde, el mundo pudo leer la versión definitiva del Organón.
Hoy, ese mismísimo manuscrito, con las notas escritas a mano por un Hahnemann de 86 años, está bien resguardado en una biblioteca de San Francisco. Es un tesoro que sobrevivió décadas de olvido para contarnos su historia. Al final, la historia del organón nos deja pensando, ¿no? Nos muestra el poder de la observación, la valentía para desafiar lo que ya está establecido y cómo un solo libro, un instrumento de lógica, puede alterar el curso de la medicina y encender un debate que sigue vivo hasta nuestros días.